Las 5 ciudades más antiguas de América. 5. Teotihuacán, México. Quizás la más célebre de todas las ciudades precolombinas, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, comenzó a ser habitada como una modesta aldea alrededor del tercer siglo antes de Cristo. Ubicada a 42 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en su apogeo fue una de las urbes más magníficas, no solo de América, sino del mundo entero. Pues en su edad de esplendor, entre la segunda centuria antes de Cristo hasta el sexto de nuestra era, llegó a albergar a cerca de 200.000 habitantes, una cifra astronómica. Como gran centro no solo político sino religioso y cultural, su magnificencia dejó huellas, pues en toda Mesoamérica se pueden ver vestigios de urbes inspiradas en su esplendor. Debido al drástico declive de la civilización olmeca, hacia el séptimo siglo de nuestra era, muestra signos de decadencia. Ya casi se habían dejado de construir nuevos edificios. Mientras la población bajaba de los 75.000, poco a poco la ciudad fue decayendo. Pero esto resultó un beneficio de su preservación, pues escapó a las desastrosas guerras que bañaron de sangre al territorio mexicano. 4. Izamal, México. Uno de los mayores representantes del apogeo de la civilización maya, se ubica a solo 80 kilómetros de la mundialmente famosa Chichén Itzá. Emplazada en Yucatán, en pleno corazón maya, la urbe fue fundada alrededor del siglo VI a.C. Sus pirámides y edificaciones denotan la importancia que tuvo, pues por sus suelos pasaron distintos pueblos, en una eterna danza de conquista y esplendor. Pero con la destrucción de la Liga de Mayapán, en el siglo XII de nuestra era, la ciudad fue repentinamente abandonada, pues a la llegada de los españoles, la naturaleza había cubierto grandes zonas, haciéndolas irreconocibles. Poco a poco, la urbe comenzó a ser repoblada, aunque sin llegar a alcanzar su anterior magnificencia. 3. Flores, Guatemala. A diferencia de la mayoría de las ciudades arcaicas, el actual municipio guatemalteco de Flores es hoy ampliamente habitada con alrededor de 45.000 habitantes. Se le conoció antes de la conquista hispánica como Tayasal o Nojpetén. Esta remota zona fue tardíamente conquistada por el imperio a causa de la fiera resistencia de los itzáes, siendo finalmente anexada en el siglo XVII. Aunque debido a que la actual ciudad está emplazada sobre amplios restos arqueológicos, se dificultan los estudios de la zona, por lo que mientras los cálculos más conservadores estiman las primeras edificaciones en torno al tercer siglo antes de nuestra era, los más arriesgados señalan su fundación en torno al milenio antes de Cristo. 2. Cholula, México. En una época en la cual apenas florecían aldeas en Mesoamérica, Cholula ya se había erigido como la primera gran urbe, siendo edificada en un periodo comprendido entre el octavo y el tercer siglo antes de nuestra era. A pesar de ser levemente opacada por Teotihuacán, se sabe que mantuvieron una estrecha relación comercial de dependencia, pues en Teotihuacán las cerámicas del tipo naranja delgado eran muy apreciadas. Tras el declive de Teotihuacán, en la séptima centuria, Cholula sirvió de refugio para sus habitantes, por lo cual incluso en un periodo de debilidad de la región, supo mantener una leve predominancia, hasta que llegado el primer milenio comienzan los signos de deterioro. Recuperada del golpe, a la llegada de los hispanos, se aliarían con los aztecas, por lo que la derrota de estos sería su propia derrota. 1. Caral, Perú. Aunque los puestos anteriores, las ciudades se edificaron en un periodo relativamente similar, en el caso de Caral se sale del molde, pues la civilización Caral fue contemporánea de las primeras civilizaciones humanas, es decir, los egipcios, babilonios, chinos e indios. Estaba emplazada a 182 kilómetros al norte de la actual urbe de Lima, debido a ser una civilización que se desarrolló de manera aislada y la cual tras su caída se dispersó. Son demasiadas las incógnitas que esconde el yacimiento arqueológico,
Por lo encontrado, se la apodó como ciudad sagrada, habitada escasamente en el quinto milenio antes de Cristo. Entre mediados del cuarto milenio hasta mediados del segundo, vio su época de esplendor, siendo deshabitada tras el siglo XVIII antes de nuestra era. Debido con probabilidad a fenómenos naturales, solo a mediados del siglo XX de nuestra era fue descubierta y empezó a investigarse.